Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde los estudios centrales de Perfecta Radio, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos La Verdad que Cambiará Tu Vida. Con la conducción del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. Adelante, pastor. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Muy buenas noches, queridos amigos. Acá el pastor Luis Soldevilla saludándolos de Perfecta Radio, la señal de todos los continentes, en tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que está muy de moda, el tema del coach. Vamos a tener un invitado muy especial que tiene toda una trayectoria. El título es Coaching, mitos y verdades. ¿Qué realmente es el coaching y qué no es el coaching? Pero antes vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de esto, escuchando una canción a cargo de Vanessa Barca. Vamos a escucharlo. Qué bella es tu morada, qué bello eres tú. Deseo estar contigo, vivir por siempre en ti. Qué bella es tu morada, qué bello eres tú. Deseo estar contigo, vivir por siempre en ti. Mostraré que tú eres mi rey. Qué bella es tu morada, oh, qué bello eres tú, oh, deseo estar contigo, por siempre en ti. Con mi ser te cantaré, con mi alma te adoraré
Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Hermosa canción con la cual nos deleitaba e interpretaba Vanessa Barca, titulada Hermosa Morada. Como dijimos hace un momento, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, de mucha actualidad, que tiene bastante vigencia y que vemos cómo se va difundiendo mucho esta actividad, la actividad del coaching. La palabra coaching viene pues del anglosajón, del inglés, que significa entrenamiento. Hasta hace unos años atrás, cuando se escuchaba la palabra coach, era hablar del entrenador. O sea, era una manera un poco anglosajona de decir entrenador con inglés, ¿no? Como un poco como el líder. Líder, mucho se utiliza la palabra líder, se ha castellanizado, pero la palabra líder viene de lead, de guiar. Entonces, el líder es un guía. Así también el coach es un entrenador. Siempre a veces los periodistas deportivos decían, ahí está el entrenador de la selección, entonces ahí está el coach de la selección. Y vemos pues nosotros que en estos tiempos el coach se ha vuelto un concepto bastante difundido y una actividad bastante difundida no solamente en las empresas, sino también a nivel personal, a nivel familiar, con resultados bastante buenos. Pero ha alcanzado tal cantidad de fama y que ya ha llegado a un punto en el cual existen algunas distorsiones de lo que es realmente el coaching y de lo que no es. ¿Qué es realmente el coaching? Hoy vamos a ver el tema coaching, mitos y verdades. Y para esto he invitado a un coach de larga trayectoria y de extensa preparación profesional, con quien me uno una amistad de muchos años con él, y esta noche nos acompaña Bernabé Saldaña, un coaching internacional. Bienvenido, Bernabé, al programa La Verdad que Cambiará Tu Vida. Muchas gracias, estimado Pastor Luis. Realmente es una alegría y un privilegio poder estar con usted y con toda la audiencia también que nos ve a lo largo de muchos países. Así que para mí es un placer enorme poder estar aquí y un privilegio de verdad. Muchas gracias para nosotros realmente y poder aprovechar estos minutos. Vamos a sacarle el jugo para que la gente pueda realmente conocer lo que realmente es el coach y no se deje por ahí sorprender. Bueno, Bernabé Saldaña pues es fundador, CEO de la Escuela Internacional de Coaching, Crecimiento Life Career, y también tiene una certificación en la Sociedad Brasileña de Coaching. Por otro lado, también él es Master Coach certificado de International Association of Coaching de Estados Unidos y es Master Coach certificado de la Asociación Euroamericana de Profesionales, AEPRO, de España. Vemos nosotros cómo él tiene toda una serie no es ningún improvisado, no es una persona que se le ocurrió de la noche a la mañana decir me voy a dedicar al coaching porque está de moda. Es un hombre que tiene una larga trayectoria académica, pero también profesional y experimental. Y hoy vamos a hablar y vamos, como dicen, al grano, ¿no? ¿Qué es el coaching? ¿Qué es el coaching, verdad? Sí, Pastor, mire, la verdad que me interesa muchísimo el tema porque, como usted ya lo dijo, ha crecido muchísimo, se ha popularizado mucho el coaching. Sin embargo, se ha distorsionado los conceptos esenciales de lo que es el coaching. El coaching en sí es una metodología, primero que todo, es una metodología, es un método, es un paso a paso de cómo hacer una intervención en la vida de una persona, un equipo, una empresa, una organización, con pasos básicamente orientados al resultado, al objetivo, al logro de objetivos. Aquí en este proceso son procesos bastante, digamos, orientados al hecho de que podamos descubrir primero cómo se encuentra esa persona, ese equipo o esa empresa en su situación actual y después cómo lo podemos acompañar a lograr esa situación ideal, o sea, lo que quieren alcanzar, ese objetivo, ese sueño, ese deseo, etcétera. Ahora, por esa parte la metodología. Por otra parte, el coaching es una metodología conversacional. O sea, ahí está la enorme diferencia entre cualquier otro tipo de metodología del desarrollo humano. Cuando digo conversacional es porque la esencia de una intervención de coaching se basa en la conversación. Por eso que una de las herramientas más poderosas que se usa dentro de lo que es el coaching es el preguntar y el escuchar, que son dos bases fundamentales, el saber preguntar y el saber escuchar. Y en este desarrollo de la conversación es donde se establece justamente las realidades que se quiere lograr, los objetivos que se quiere lograr y el acompañamiento para lograr esos resultados. Entonces, partiendo por allí, ya hay una diferencia con otras metodologías que también apuntan, obviamente, a ayudar al ser humano. Sin embargo, lo hacen de una forma distinta. No quiere decir por esto que el coaching sea mejor, ni los otros peor. Simplemente hay una diferencia.
Qué interesante, ¿no? Ver que el coaching es este conjunto integrado de acciones que lo que busca es mejorar el desempeño y la capacidad de la persona, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto a lo largo de la experiencia previa, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, los entrenadores de fútbol, ¿qué es lo que hacían? Veían en una persona que tenía condiciones para integrar la selección a un equipo de fútbol y el entrenador se encargaba de qué? De que todo ese potencial pueda ser maximizado de tal manera que se alcancen dos conceptos. Acá yo veo un poco dos conceptos fundamentales. El concepto de la eficacia, que tiene que ver con el objetivo, cuál es el objetivo de vida, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el objetivo de la actividad. Hacia eso se orienta, partiendo de la base de la situación actual. ¿Cómo está cuál es la situación actual y a dónde quiere llegar? Se comienza a trabajar en ese sentido con eficacia, pero también con eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con la maximización la maximización de los recursos. En otras palabras, de ver que esta persona puede empoderarse, pero así haciendo de los recursos un uso muy eficiente. Entonces, realmente qué interesante, sobre todo el aspecto que tú hablas, que tiene que ver con el punto de la relación, del aspecto conversacional, que tiene que ver con la comunicación que se ha visto tan leudada, tan disminuida, tan afectada, tan mermada últimamente. Lamentablemente, el mal uso de los instrumentos se dice comunicación, están haciendo cada día que los hombres y especialmente las nuevas generaciones estén cada día menos comunicados unos con otros. Entonces, Así es. el coaching viene a ser esta disciplina que comienza a trabajar el empoderamiento de la persona a través de todo este procedimiento. Y nosotros podríamos pensar entonces de que el coaching, ¿qué diferencia tiene el coaching, por ejemplo, respecto de la psicología? ¿No? Por ejemplo, un poco a veces algunas personas tienden a confundir el tema la cual es muy importante, ¿no? Yo respeto la labor de cada profesional y el desarrollo de cada disciplina, pero es importante poder zanjar cuál es la situación de una y de otra. ¿Cuál sería la diferencia, Bernabé, entre la psicología y la labor del coaching? Sí, es muy importante saber diferenciar porque como usted lo dice, realmente hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a lo que es el coaching, hay una diferencia de otras metodologías, incluyendo la psicología, que es básicamente la directividad y la no directividad. Cuando menciono no directividad, me refiero a que el coach, en su función como coach, para hacer una intervención, no dirige al cliente o al coachee, como denominamos así en el mundo del coaching. No dirige en qué sentido. Por ejemplo, si tuviéramos una sesión en este momento con usted, yo no le diría, por ejemplo, mira, Luis, tienes que hacer esto y esto y esto para lograr tu objetivo. No, eso es directividad. O sea, yo estoy diciéndole al cliente lo que tiene que hacer. Y ahí, por ejemplo, entramos al tema, por ejemplo, el tema de un mentor, de un profesor, de un psicólogo, de un terapeuta, que dice lo que se tiene que hacer para mejorar, para de repente lograr algo específico. El coach no, a través de la conversación, del arte de conversar, lo que hace es que el coach o el cliente saque por sí mismo la respuesta que necesita. Yo no le digo qué es lo que tiene que hacer. Lo que yo acompaño es en hacerle las preguntas estratégicas para que él responda y asimismo se responda qué es lo que necesita para poder lograr su objetivo. Muy diferente a un proceso donde yo le digo, mira, si quieres abrir un negocio, ya tienes que hacer esto, paso uno, la vía legal, la vía no sé qué. Claro. En cambio, el coach no le dice al cliente lo que tiene que hacer. Le hace preguntas y esas preguntas sacan la respuesta que necesita. Entonces, basándose en esas dos formas, directividad y no directividad, diríamos entonces que ahí hay una diferencia entre el coaching y otras metodologías, incluyendo la psicología. Y la psicología, básicamente, lo que trata son temas bastante profundos, principalmente emocionales. El alma, ¿no? Sin embargo, el coach no trabaja de esa forma, no profundiza temas emocionales, traumas, situaciones extremas. No, lo que está orientado el coach es a trabajar objetivos, resultados. Entonces, una persona tiene un objetivo, se trabaja desde el presente, o sea, desde donde está hacia donde quiere llegar. La psicología va desde atrás, desde antes, desde el pasado, profundiza en el pasado, igual que la terapia, el coaching no. Nosotros no trabajamos, por eso que todo coach debe trabajar con un código de ética y debe saber los límites que hay en el ejercicio propio del coaching.
Entonces, esos límites nos indican cuando un cliente ya ha pasado a, digamos, a revelar algunas cosas que tienen que ver con una intervención, en este caso que estamos mencionando, psicológica, es deber del coach, de una manera ética, de poder mencionarle al cliente que necesita y requiere un psicólogo, no un coach en ese momento. Qué Y por bueno. eso se hace la recomendación en este caso. Entonces, por esa razón, es importante que haya este manejo también del código de ética, es importante que el coach sea certificado, es importante que haya una calificación en cuanto al ejercicio propio del coaching, para que no haya esa confusión, porque hoy en día, por ejemplo, se confunde mucho el coaching con la terapia, el coaching con la psicología, el coaching con el mentoring, con el mentorear a una persona, el coaching con enseñar, el coaching con motivar. Por ejemplo, vemos personajes que son muy motivacionales en su Así es, forma así es, de así es. comunicarse con la gente y le dicen, vamos, tú puedes, salta, grita, y está bien, está perfecto porque hay metodologías que impulsan Así al es, entusiasmo, la motivación, pero así eso es. no es coaching. Coaching no es motivación. Un coach puede ser un motivador, pero no todo motivador puede ser un coach. ¿Por qué? Mm, Porque estamos estableciendo que las bases del coaching es la conversación, así estamos es. estableciendo que es el arte de conversar y estamos estableciendo que no es directivo, o sea, no es que yo le digo, salta, grita, porque de esta manera vas a lograr tus objetivos, o haz esto o haz lo otro. Entonces, ahí estamos entendiendo una enorme diferencia en el ejercicio propio, ¿no? Qué interesante realmente poder esclarecer este tema, porque ahora realmente está abundando por ahí, por el mercado aparecen tantas personas de la noche a la mañana con el título de coach. Coach por acá, coach por allá, y uno pues se preocupa porque realmente, ¿qué está pasando? Es importante que seamos nosotros como público general, sepamos realmente qué es el coach y qué no es el coach. Y hoy estamos, creo, develando esta gran verdad en este tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida. Estamos nosotros esclareciendo lo que es y lo que no es el coaching. Ya vemos que no viene a ser el coaching en psicología, no viene a ser terapia, no viene a ser, no tiene que ver con el aspecto motivacional, aunque sí un coach incluye algún ingrediente de esto, no todo tipo de acción motivacional es coaching. Pero vemos pues que hay una serie de etiquetas que están haciendo de que se trabaje un tema de mercadeo, un tema de marketing respecto de lo que viene a ser el coaching, y eso creo que está llevando a confundir a muchas personas. Quería que esclarezcas un poquito o te extiendas un poquito en un concepto que a veces puede ser muy sutil de confundirse. ¿Qué diferencia hay? Lo dijiste, que el coaching no es mentoreo. ¿Cuál es la diferencia entre el mentoreo y el coaching? ¿Lo podrías explicar? Claro que sí. El mentoreo es una metodología fantástica que básicamente está centrada en la experiencia del mentor. O sea, si yo soy mentor, tengo una expertise en alguna área específica y por lo tanto tengo la oportunidad de decirte cuál camino recorrer para lograr el objetivo que quieres lograr. Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres emprender y yo soy un mentor de emprendimiento, te digo el paso a paso de qué debes seguir para poder emprender. Entonces, se entiende que el mentor ya recorrió ese camino y el proceso de relación entre mentor y cliente es un proceso basado en la expertise, la experiencia, la autoridad del mentor. En el coaching no es así. El coach no necesita ser un experto en el tema que requiere la intervención. ¿Por qué? Porque no está dando consejos, no va a dar consejos. Y en base Porque a su experiencia. claro, porque por ejemplo, si el cliente me dice, yo necesito un proceso de coaching en mi área financiera, perfecto, yo no necesito ser un experto en el área financiera Tu para poder tributarista, hacer coaching. nada. Claro, ¿por qué? Porque yo no estoy para dar consejos al cliente. Lo Ujú. que yo voy a hacer como coach es ser experto en la metodología de coaching, metodología conversacional, que me lleve a que el cliente por sí solo se dé cuenta cómo está en su área financiera, que pueda descubrir sus creencias limitantes, que pueda descubrir sus valores, su propósito, que pueda conectarlo con el problema a resolver. Entonces, Ujú. el mentor, a diferencia del coach, sí le dice el camino, porque está basado en su experiencia. Esa En experiencia. cambio, en el coach no tiene la experiencia en el área, pero sí el cliente por sí solo da a conocer
su aprendizaje o el conocimiento que necesita para salir y poder lograr su objetivo. Entonces, ahí hay una diferencia y como ya lo había mencionado, el mentoring o el mentor es directivo, en cambio el coaching no es directivo. No es directivo. Qué interesante. Entonces, qué bueno que hayas aclarado este tema, porque yo sí he escuchado por ahí que confunden mucho el tema de mentoría y coaching, casi lo manejan como algo, como un sinónimo. Entonces, me parecía muy importante aclararlo, porque lo has dicho de una manera bastante clara, ¿no? O sea, el mentor está basando su asesoría, su apoyo en base a su experiencia, mientras que en el caso del coaching no requiere de una experiencia previa ni técnica, por ejemplo, en el caso de un área financiera, una empresa, no necesita pues de que tú seas contador, tributarista, para que tú puedas ayudar al mejor rendimiento y empoderamiento de esa área. Solamente manejas una serie de criterios, una serie de valores, una serie de aspectos que componen el coaching. ¿Y cuáles son, digamos, esta estrategia conversacional no directiva? ¿Cómo se desarrolla en términos de qué valores, en términos de qué características? Sí, realmente se basa en el arte de conversar. Básicamente tiene una influencia muy fuerte de la filosofía como base, digamos, de origen en el arte de la mayéutica, que se denominó así por uno de los filósofos más conocidos en Grecia. Exacto, la mayéutica que justamente le coloca ese nombre en honor a su madre, que era partera, y mayéutica en el idioma griego quiere decir dar a luz. Entonces, el arte, él buscaba, digamos, disipular a sus discípulos de una manera totalmente distinta, no de manera expositiva, de decirles esto es lo que tienen que aprender, sino que él estaba buscando que ellos mismos den a luz su aprendizaje. ¿Y cómo sacaba ese aprendizaje? A través de preguntas. Entonces eran preguntas de reflexión que llevaban a pensar al discípulo, en este caso, y que él pudiera responder no desde lo que el maestro le decía que tenía que ser, sino desde lo que él entendía que debería ser. Entonces, allí hay una diferencia. Una cosa es aprender algo que te dicen y lo memorizas, y otra cosa es cuando tú generas ese aprendizaje desde adentro hacia afuera. Entonces, el coach desarrolla el arte de preguntar, pero antes de eso desarrolla el arte de escuchar. Y ese es un gran desafío para todos nosotros los seres humanos, porque podemos estar conversando, oyendo a la persona que nos está hablando, pero no necesariamente, no necesariamente escuchando. Y la escucha no tiene que ver solamente con el tema del oído, sino tiene que ver con todo nuestro cuerpo, porque yo puedo, por ejemplo, estar hablando con usted ahora y estar mirando para allá, y eso significa que mi cuerpo no está con usted, no está en este momento conectado, escuchando, y sobre todo la escucha tiene que ver con la toma de atención. O sea, una cosa es escuchar ruido o oír ruidos, y otra cosa es tomarle atención a lo que usted está diciendo. Entonces, bueno, le estoy comentando esto porque cuando entran los alumnos a estudiar, el 100% de alumnos que tenemos tienen grados académicos de maestrías, doctorados, etcétera. Entonces, vienen ya con un preconcepto equivocado de lo que es el coaching, y lo bueno que salen entendiendo lo que es el coaching, pero también salen desafiados porque nuestra tendencia natural no es a preguntar de manera profunda, o sea, no es a conversar realmente. Tenemos conversaciones muy superfluas, como por ejemplo, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Pero no logramos conversar de manera que podamos profundizar en una conversación. Entonces, eso se puede trasladar tanto a una persona, a un individuo, se puede trasladar a un equipo de trabajo, cualquiera sea el área, se puede trasladar a un comité ejecutivo de una organización, etcétera. O sea, el arte de conversar es lo que, digamos, se destaca en lo que es el coaching. Y eso nos permite poder ayudar mejor y acompañar mejor a las personas, ¿no? Y realmente qué bueno ese punto, sobre todo cuando tú hablas acerca de realmente escuchar y realmente oír, prestando atención. En la Biblia, el Señor Jesucristo dice claramente, si tú sabes perfectamente bien, dice, el que tenga oídos,
para oír que oiga, ¿no? Hablando de no solamente, porque hay mucha gente, como tú dices, que puede estar sentado en un lugar recibiendo una información, pero no la está procesando, no está ingresando esa información, sencillamente no está escuchando internamente, que es lo que el mismo Señor dice, ¿no? Y ver cómo... Y Jesús mismo utilizó las preguntas. Así En es, muchas de las ocasiones que sus discípulos querían saber algo, él preguntaba, no respondía. así Y es. lo Respondía interesante, a una pregunta, ¿no? exacto, y Pero llegaba a justamente, una profundidad para que no exacto. se formen Que por solamente... ejemplo le vienen a preguntar quién eres tú, y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Así Entonces, esas preguntas generaban un aprendizaje desde el alumno, no desde el es. profesor. Y Y eso ese es es justamente lo que trabajamos en el coaching, ¿no? claro, que viene a ser el concepto básico de lo que viene a ser la enseñanza, ¿no? Que parte del alumno, no del maestro. Ese es el Exacto, gran problema. Y por eso el exacto, coaching, como tengo entendido, les ayuda a aprender más que enseñarles algo. Porque si solamente exacto, se dedican a así es, enseñarles algo, sencillamente lo que van a hacer es enviar información, pero no, no hay pues ese retorno, ¿no? Ese feedback, exacto, que dice, a ver qué tanto están ellos recibiendo. Hay hemos exacto. identificado a nivel de enseñanza, tremendas enseñanzas tan frondosas, tan elaboradas, pero que la gente no le entienda. Yo escuché ese comentario típico que dice, qué bonito realmente lo que dijo, pero no le entendí nada. Entonces, Sí, sí, justamente esa es la diferencia. O sea, ah, el coaching no traspasa información. así Por eso es, que el coach no necesita o no requiere tener una experiencia en alguna área específica. Lo que sí requiere y necesita es ser experto en la metodología que eso va es, a llevar y acompañar al cliente. Entonces, de esa manera podemos nosotros generar un aprendizaje transformacional. O sea, un aprendizaje transformacional llamamos a un aprendizaje que es generado desde el cliente y no desde el coach. claro. Y eso ayuda a qué? Esto es muy importante porque esto ayuda al compromiso del cliente con lo que él mismo está descubriendo, con lo que él mismo está aprendiendo, porque es muy diferente que yo le diga a usted, por ejemplo, mira, para que puedas lograr tu objetivo tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, usted me va a decir, yo lo hago porque Bernabé me lo dijo. Así es, así es. En No, cambio, no, no si existe la sale, convicción. exacto, y en cambio, si sale de usted, desde adentro hacia afuera, usted se está comprometiendo con lo que usted mismo está descubriendo, Sí, con lo, así mismo, es. con lo que estás aprendiendo, entonces el compromiso es mucho más elevado, Así, entendiendo que la palabra compromiso viene de dos palabritas, con promesa. O sea, yo me hago una promesa a mí mismo así de es. que necesito lograr este objetivo, no porque él me lo diga, ¿no? Sino porque yo he descubierto eso. Así es. Va más Entonces, allá de la obediencia. Así es. Sí, perdón. Sí, ese escenario justamente es lo que nosotros buscamos. Y claro. entendemos que cuando se logra eso, cuando el cliente logra tomar conciencia, por ejemplo, que es darse cuenta de cómo está, porque ese es uno de los pasos fundamentales del cambio, tomar conciencia, ¿qué significa? Me doy cuenta de cómo estoy. ¿En Así qué es. sentido? Mucha gente no tiene la conciencia de darse cuenta cómo está, por ejemplo, están en tema financiero, ¿no? Dicen, no, yo sí tengo deudas, pero no, todo el mundo tiene deudas, pues, ¿no? Entonces, no se da cuenta del estado crítico en que está Sí. y entonces esa conciencia no ha crecido, por lo tanto, no se puede generar un cambio con aquella persona que Yo no está consigo. conforme con la vida que tiene. Así es, así es. Correcto. Y otra parte importante es la responsabilidad, o sea, hacerse cargo de la vida que tiene. ¿Por Mm, qué? Porque otra tendencia, y la misma Biblia lo enseña, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando en este caso Adán pecó, Eva pecó? Dios va y le bien. pregunta a Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste va donde Eva, no, la serpiente. Entonces, esa es la Que tendencia sea natural correcto. del ser humano. Claro, es la tendencia natural del ser humano de decir, De yo no soy autojustificarse. responsable de lo que estoy viviendo. O sea, yo Sí. estoy viviendo así porque el gobierno, porque el presidente, porque mi papá me La abandonó. guerra, la guerra de Rusia y todo lo demás. Así es. Exacto. Entonces, siempre la tendencia es a colocar la responsabilidad en otros. Y Así es. allí es donde eso se trabaja en un proceso de coaching. Qué La toma de interesante. conciencia, hacerse cargo, o sea, yo me hago cargo de la vida que tengo. No me gusta tal vez la vida que tengo, pero soy yo el que la decidió. Yo Así es. siempre digo esto, por ejemplo, cuando alguien me dice, mira, no me gusta el trabajo que tengo. Nadie te ahorcó para aceptar Sí. ese trabajo. O sea, tú estás allí porque lo decidiste. Lo decidiste. Entonces, mientras no seas responsable de la vida que tienes, no vas a ser responsable de la vida que quieres.
Entonces, es importante hacerse cargo de la vida que uno tiene y hacerse cargo de la vida que quiere. O sea, a partir de hoy yo también puedo generar algunos pasos, algunas acciones, algunas decisiones que me lleven a la vida que quiero realmente. Entonces, Es que es cierto, el cambio empieza por uno mismo. La tendencia de proyectar nuestra responsabilidad en otros nace desde el huerto del Edén, como lo acabas de decir, del primer hombre y mujer que ellos mismos no reconocieron su responsabilidad. Pero como tú lo has dicho claramente, y veo que hay una serie de fundamentos bíblicos en todo lo que vienes explicando, es reconocer la condición de uno. O sea, mientras uno no reconozca su verdadera condición, no va a estar dispuesto al cambio, va a estar conforme. Todo el mundo lo hace, todo el mundo roba, todo el mundo adultera, todo el mundo... entonces, mal de muchos consuela el tonto, dice ese viejo refrán. Entonces, si la persona no toma conciencia, no se puede generar la responsabilidad. Porque cuando uno toma conciencia de su condición, en ese momento dice, necesito un cambio. Y en ese necesito un cambio se genera una actitud o una determinación basada en asumir mi responsabilidad, que viene a ser el compromiso, ¿no? Compromesa, ha dicho. Entonces, comprometo a mí mismo a empezar a permitir ese cambio que bíblicamente, como tú lo has dicho, es de adentro para afuera. Y nosotros, justamente cuando hablamos como cristianos, hablamos no de cambios religiosos superficiales, sino que vienen de adentro para afuera por la presencia del Señor. Bueno, qué interesante. Hemos estado en esta primera media hora hablando, desglosando lo que son los conceptos, los elementos, los valores que tienen que ver con el coaching. En la segunda media hora vamos a ver la parte aplicativa, porque algunos dirán, bueno, qué bonito suena, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo funciona esto para mí? ¿Por qué? ¿Qué me beneficia a mí el coaching? Bueno, vamos a ver en la segunda media hora de tu programa, la verdad que cambiará tu vida. Vamos ahora a la tanda comercial, no te muevas, ya venimos. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Perfecta Radio Incorporated es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017, con el propósito de crear contenido radial que entretenga, informe, inspire y motive a la comunidad hispana alrededor del mundo a través de la música, experiencias de vida, práctica deportiva, toda experiencia artística y entrevistas, alcanzando millones instantáneamente para mejorar la conciencia social de manera positiva. Perfecta Radio Incorporated tiene 2 importantes proyectos desarrollándose actualmente. Uno de ellos es Perfecta Radio TV, con un sólido contenido radial en español, y 23 programas que llegan e impactan a toda la comunidad hispana alrededor del mundo en los diferentes continentes. También un ambicioso proyecto llamado Parque Conmemorativo, que tiene como objetivo plantar un árbol en honor a cada persona fallecida por el COVID-19 en las comunidades relacionadas a nuestra fundación sin fines de lucro, dándoles un lugar para recordar y conmemorar a sus familias y amistades. Los principales objetivos de esta organización son unir a la comunidad hispana, entrelazar conceptos, fraternizar con comunidades, discutir temas de la actualidad nacional e internacional, socializar con diferentes realidades del mundo, enseñar diferentes idiomas, colaborar con temas importantes, motivar a la comunidad hispana alrededor del mundo, difundir en los 5 continentes todos los conceptos importantes de la vida, manteniendo los valores hispanos para preservar nuestra identidad, guiar a nuestra comunidad hispana para mejorar su adaptación a la nueva realidad a la que se enfrentan cada día. Perfecta Radio Incorporated, conectando a la comunidad hispana en los 5 continentes. Ahora puedes proteger las llantas de tu vehículo y darles mayor seguridad a tus pasajeros con el nuevo líquido sellador antipinchazos Fix Tire. El Gel Fix Tire es un producto de calidad mundial para ser usado en todo tipo de neumáticos, protegiendo la banda de rodamiento a tiempo completo por pérdidas de aire, pinchaduras y porosidades, manteniendo sus llantas a temperatura adecuada. Encuéntralo en 2 presentaciones, 500 mililitros a 30 soles y 1 litro a 60 soles. Adquiérelo llamando al Fono Fix Tire 991-315-907. Fix Tire, protege y cuida tu camino. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente.
Estamos en la segunda media hora de tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida. Tenemos a Bernabé Saldaña, coach profesional de larga trayectoria y experiencia, quien nos viene hoy ilustrando y aclarando el tema acerca del coaching. Pues el título de hoy es Coaching, mitos y verdades. Hemos estado desglosando, analizando lo que viene a ser el coaching de una manera bastante importante y también diferenciando lo que no es de diferentes otras disciplinas, muy respetables, por cierto, otras disciplinas, pero era importante poder centrar bien y limitar bien cuál es el campo de coaching, a diferencia de las otras técnicas y de las otras disciplinas que también se dan en el ámbito humano. En esta segunda media hora vamos a estar hablando de por qué el coaching para mi vida. Solamente el coaching es para empresas, solamente para que los empleados de determinadas áreas, determinadas empresas puedan ellos maximizar en términos de eficacia y eficiencia su rendimiento en favor, o realmente existe algún tipo de beneficio personal. ¿En qué áreas yo puedo aplicar el coaching para que yo pueda ser cada día mejor? ¿Cómo yo puedo empoderarme en términos de mis capacidades? ¿Cómo yo puedo pasar por ese proceso? ¿Dónde, cómo y cómo puedo aplicar el coaching? A ver, Bernabé, ¿qué nos puede? Sí, a ver, es importante entender que un proceso de coaching inicia con algo muy elemental, que es la disposición a cambiar. Yo creo que ese es uno de los requisitos fundamentales para que se inicie un proceso de relación entre un coach y un cliente. La disposición a cambiar es el resultado de otra actitud o otro escenario que sucede en el ser humano, que es la indignación con la situación que vive. Cuando yo me indigno con la situación que vivo, comienzo un proceso de disposición o de apertura al cambio. La indignación es cuando llega un punto donde digo, basta ya de vivir como estoy viviendo, sea el área que sea, porque el coaching es aplicado a cualquier área. Entonces, si es el área matrimonial, si es el área familiar, si es el área financiera, laboral, etcétera, cualquier área que se pueda estar requiriendo, se puede aplicar el coaching sin ningún problema. Pero no se puede aplicar el coaching si no existe primero ese escenario de indignación. Y este escenario de indignación puede venir por dos vertientes. Una, por una crisis natural, o sea, por una crisis causada, en este caso por la persona, por decisiones, por etcétera, que lo ha llevado a un escenario crítico, oscuro, que dice, ya no sé por dónde, qué hacer, ya agoté todas las opciones, ya hice esto, me fue mal, hice esto otro, me fue peor todavía. Entonces, cuando ya ha agotado esas opciones, es donde procura siempre una solución, procura una respuesta, procura una vía de cambio. Ahora, ese es el escenario más regular que nosotros tenemos los coaches cuando viene un cliente. Y eso puede ser aplicado a una empresa. Una empresa también puede estar en un escenario crítico donde ya el CEO o el gerente o los dueños no saben qué hacer para poder mejorar, por ejemplo, la parte del lucro, las ventas o la parte organizacional, etcétera. Entonces, esa parte de la indignación es muy importante. Pero también hay otra forma, que no necesariamente es la crisis natural, sino la crisis que yo mismo puedo crear. Y esto es interesante porque esto viene de las neurociencias. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de no distinguir entre lo real y lo ficticio. O sea, si yo comienzo a pensar que tengo frío en un ambiente de calor, mi cerebro va a llegar a un punto. Si yo repito eso, mi cerebro va a llegar a un punto de pensar, de sentir lo que yo estoy pensando en ese momento. Entonces, no distingue la realidad de lo ficticio. ¿Qué significa? ¿Una situación de sugestión, de autosugestión? Sí, básicamente donde yo puedo comenzar a, los que trabajan en la neurociencia dicen, a engañar al cerebro. Claro, claro. Entonces, por esa razón, porque no hay una distinción entre lo real y lo ficticio. Y es allí donde yo puedo crear mi propia crisis. Por ejemplo, yo puedo estar bien económicamente, puedo estar muy, muy bien económicamente, pero si creo un escenario crítico y comienzo a hacerme creer que no tengo nada, por ejemplo, que no tengo nada en el banco, que no tengo ahorros, que no tengo bienes, que no tengo ingreso económico, que no tengo, etcétera. Y me comienzo a preguntar, ¿qué necesito hacer
basado en esta situación ficticia para mí, pero el cerebro dice es real, estás mal. Entonces comienza a surgir una serie de preguntas y una serie de disposiciones a poder hacer cambios. Y si nos colocamos desde esa perspectiva distinta a la comodidad de tener un ingreso económico, comienzo a mirarme desde otra perspectiva que no tengo, comienzan a surgir ideas que jamás me había puesto a pensar, comienzan a surgir una serie de opciones que no las había visto. ¿Por qué? Porque estaba desde mi comodidad. Entonces, hay dos escenarios. Uno, la crisis natural, la crisis que ha sido desarrollada de repente por años y situaciones, decisiones, y otra que yo puedo estar bien, porque no todos los clientes que vienen a un proceso de coaching están mal. Hay clientes que vienen muy bien, pero quieren estar mejor. Quieren sus estándares, quieren elevar su rendimiento, sus resultados. Entonces, para la mayoría de repente están perfectos, pero ellos quieren seguir creciendo, seguir avanzando. Entonces, para eso se procesa esta relación entre coach y cliente desde esas crisis basadas en esta situación del cerebro. No estoy bien, ¿no? Me finjo no estar bien para poder mirar las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, llegando a un punto, es la indignación. Primer requisito, indignarse con la situación en que uno vive, sea que sea mala o sea que sea buena y que quiero que sea mejor. Lo segundo es la disposición, la apertura al cambio. Y aquí es importante poder también detenernos un poco, porque no es suficiente decir, sí, yo quiero cambiar, o necesito cambiar, o debo cambiar. Y ahí el lenguaje es muy importante, porque cuando la persona utiliza la palabra debo cambiar, siente una obligación el cambio y no una necesidad del cambio. O sea, yo me siento obligado a cambiar porque de repente el contexto es que la esposa lo va a dejar si es que no cambia. Y ese tipo de disposición, el cambio no dura, es temporal, porque solo está condicionado por la otra persona, no por la decisión propia del ser humano. Entonces, si yo voy a cambiar porque si no cambio me van a echar del trabajo, entonces yo no estoy cambiando por mí, estoy cambiando por el entorno, por el contexto. Entonces, esos cambios son temporales. Temporales, así es. Un cambio real, un cambio permanente, es un cambio en el cual yo mismo me veo a mí mismo y digo, yo necesito cambiar. Perfecto. Yo quiero cambiar, no por el otro, no porque mi esposa me va a dejar, no porque me van a echar del trabajo, no porque voy a quebrar o me van a quitar la empresa o se va a fracasar. Yo necesito cambiar. Llegué a ese punto de la toma de conciencia. Entonces, la disposición y la apertura es muy importante. Eso en el coaching nosotros llamamos lo distinguimos entre un coachable, o sea, una persona que está dispuesta a ser coachada. Enseñable, decimos. Y uno incoachable. Claro. O sea, aquel que no se dispone en un proceso de cambio, aquel que se resiste. Entonces, ¿cuál es la resistencia más grande al proceso de cambio? Es que el proceso de cambio es un proceso doloroso. Ese es el gran dificultad de concepto que tiene la gente. Piensan que cambiar ya implica mañana ya está listo todo, ya cambió. Y el proceso es doloroso. O sea, porque estamos acostumbrados a vivir de una cierta manera. Hemos vivido 20 años de la misma manera con resultados malos y queremos que en 2 segundos todo cambie. O sea, 20 años de hábitos, de malos hábitos, los queremos cambiar en 2 segundos. Todo es un proceso. Todo es un proceso, y el proceso es doloroso, porque un filósofo decía que somos animales de costumbres. O sea, estamos acostumbrados a hacer algunas cosas de manera inconsciente, que no nos damos cuenta, que cuando nos disponemos al cambio entramos en un escenario nuevo, distinto. ¿Por qué? Porque ya no es lo que estoy haciendo comúnmente, normalmente, repetidamente, que es mi hábito, sino que es la rutina. Hacer algo distinto. Así es. Y en ese algo distinto es donde nos duele. Por ejemplo, si yo digo, quiero cambiar mi peso, ¿no? Quiero mi peso ideal, quiero bajar 10 kilos. Entonces, yo digo, voy a bajar 10 kilos, ya, me determino. Y si yo solamente baso mi cambio en algo muy, muy superficial,
yo voy a comenzar de repente a decir, sí, voy a bajar 10 kilos, voy a bajar 10 kilos, no, ya no voy a comer pizza, ya no voy a comer pollo a la brasa, ya no voy a comer, entonces comienzo de repente a hacer o a determinar ciertas acciones. Pero Claro. si yo no he cambiado por dentro o no he cambiado mi creencia sobre la comida, entonces yo puedo dejar de comer pizza 2 semanas y a la tercera semana voy a volver a comer pizza, porque no cambié por dentro, solo cambié por fuera. Interesante. Entonces, ahí es importante trabajar, por ejemplo, las creencias de esa persona. Claro. ¿Qué es lo que cree sobre la comida? ¿Qué es lo Ujú. que cree sobre el dinero? ¿Qué es lo que cree sobre la familia? ¿Qué es lo que cree sobre los hijos? Las creencias gobiernan nuestros pensamientos. Ese punto es Eh, fundamental. Es y fundamental. nuestros pensamientos engendran nuestro comportamiento. O sea, Así somos lo es. que somos por causa de lo que pensamos. Si Perfecto. no cambiamos lo que pensamos, ahí vamos a tener problemas en el comportamiento. Entonces, el Así problema es que la gente se enfoca en el comportamiento. O sea, Ujú. voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, pero no cambian aquí. Entonces, si no, Renovación. no hay un cambio interno, no Así se va a producir. Volviendo al tema de la comida, por ejemplo, yo digo, voy a bajar de peso. Entonces, hablamos de que el cambio es doloroso. ¿Por qué? Porque cuando yo decido cambiar, voy a tener que sí o sí renunciar a ciertas cosas Ujú. que yo hacía antes o que yo pensaba antes y que ahora ya no necesito pensar ni hacer porque no me ha servido para los resultados que yo quiero. Entonces, ese proceso es doloroso. Por eso que lo importante en este proceso de cambio no es enfocarse en lo que voy a perder, sino en lo que voy a ganar. Así O es. sea, si yo comienzo a pensar y a decir, ay, es que cuesta de repente dejar de comer pollo a la brasa, y mira, y que no sé qué, Tanto nos gusta. pero me invita la familia y no sé qué. Si yo me enfoco en lo que voy a perder, no voy a cambiar. Pero si yo me enfoco en lo que voy a ganar, o sea, me visualizo ya 10 kilos menos, saludable, mejor, me puedo agachar sin marearme, etcétera. Entonces, estoy enfocándome en el resultado, Así es. no en el dolor de la pérdida, no en lo que voy a perder. Y ahí Así es. está el gran problema, que mucha gente no cambia porque se enfoca en lo que va a perder y no Así en es. lo que va a ganar. Qué bueno. Entonces, Increíble. ahí es donde podemos nosotros trabajar mucho mejor. Por eso, respondiendo un poco a su pregunta, después de todo esto de aquí, es, ¿en Claro. qué beneficia el coaching? ¿En qué me beneficia? El coaching es un proceso para personas que desean cambiar, que están dispuestas a cambiar y que si se disponen a eso, es un proceso que requiere o que va a dar como resultado la transformación. Porque hay que entender la diferencia entre cambio y transformación, porque son dos Ujú. palabras que se confunden mucho. Sí, es cierto. Cambio es el proceso donde yo voy cambiando, va generándose algunos cambios en mi vida, me voy viendo distinto. Transformación ya es el resultado del cambio. Ujú. O sea, transformación es como ya me veo ahora. Y la gente aplaude cuando ya nos ven transformados, ¿no? Claro. Pero no saben el proceso doloroso que hemos pasado para llegar a donde estamos en este momento. Esa es un poco la idea, ¿no? Qué buena explicación has hecho, Bernabé, bastante clara respecto a lo que viene a ser recogiendo un poco el resumen, la indignación, la autoindignación que lleva a la persona a esa actitud, como yo lo digo, más que decidirte, determinarte, porque hay muchas personas que son conscientes de su situación, que deciden cambiar, pero nunca se determinan. La determinación tiene que ver con poner, el día de hoy decido dejar el cigarrillo, el día de hoy decido dejar de comer en exceso, el día de hoy decido, y no es que lo voy a hacer, no es que ya lo decidí, sino determinarse es poner un antes y un después. Y ese es el proceso doloroso que dices tú, que es el proceso de cambio, pero algo muy importante que dices, si es así. No es cuestión, y te lo digo por una experiencia personal, yo hace un tiempo atrás había subido mucho de peso y ¿sabes qué? Me di cuenta de algo muy importante, que el problema no es la comida, sino tu actitud hacia la comida. Y cuando tú tienes, y eso lo has dicho y es muy importante porque eso me sirvió a mí para ya no dejar de ver cómo tenía la visión acerca de la comida, decía, uy, hoy día no he comido, como estoy a dieta, he ido a una reunión familiar, me he perdido el arroz con pollo, me he perdido el pollo a la brasa con el grupo que no he ido, me comí una lechuga, y me ponía a pensar yo en lo que había dejado de comer, y eso me producía nostalgia, porque mi actitud hacia la comida era equivocada, el Ujú. problema no era la comida, pero cuando mi actitud cambió hacia la comida, comencé a darme cuenta que cada día que pasaba estaba más cerca del objetivo.
Cada día que pasaba estaba más cerca de lo que yo buscaba y eso me alentaba. Entonces, el tema no es y eso es para la comida, para el dinero y para todo, ¿no? O sea, es la actitud que tú tienes respecto a ello. Eso lo has dicho de una manera muy, pero muy clara. Entonces, podríamos nosotros, ya el tiempo avanzó, que ya tenían más preguntas de cómo aplicarlo, vamos a tener una próxima oportunidad una vez para continuar Gracias. de una manera aplicativa. ¿Cómo podrían los amigos que nos escuchan el día de hoy, cómo podrían, si yo, por ejemplo, necesito un consejo, me ha interesado lo que Bernabé ha dicho, yo quiero mejorar mi relación matrimonial, yo quiero ser mejor en mi negocio, tengo un negocio, soy emprendedor, quiero mejorar, veo que esto es multidisciplinario, que no está reducido a un solo aspecto, no está reducido a las empresas, ¿cómo puedo hacer yo, cómo puedo comunicarme? De repente contigo, de repente con tu institución, para que yo pueda tomar estos beneficios que hemos estado hablando el día de hoy. Sí, bueno, pueden comunicarse, hay un correo que es info@crecimiento.ws, Claro, podríamos donde pasarlo. pueden escribir, entrar a nuestra página web también, llenar un formulario si desean contactarse con nosotros. En la página web está toda la información de los números de contacto, hay asesoras que pueden ayudarle en este proceso también de información. Nosotros gustosos de poder atender, tenemos un staff de coaches que atienden diversas necesidades, situaciones. Tenemos un staff también de docentes que forman coaches también, si en caso también así lo desean, porque aquí es interesante, toda persona que necesita o desea ayudar a las personas y tiene esa vocación, es muy importante que puedan estudiar coaching. Coaching es una manera muy, muy poderosa de ayudar, de acompañar a la gente en ese proceso de cambio y transformación, ¿no? Así que ahí está la información, creo que está saliendo allí, Está la saliendo página, en este momento. Así el es, Juan correo Carlos. para que puedan contactarnos y con gusto les vamos a servir, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, Bernabé. O sea, no solamente las personas que necesitan una mejoría en diferentes áreas de su vida, sino también si yo quiero prepararme en el campo del coaching para ayudar a otras personas, perdón, también yo puedo ir y me pueden formar. Ustedes tienen ambas, están el servicio de coaching y también el Ajá, servicio de formación de nuevos coaching. Qué bueno, así qué es. bueno. Muchísimas gracias, Bernabé. Te doy unos minutos para la palabra de despedida. Ya vamos llegando al final del programa, la verdad que para tu vida. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Realmente ha sido muy grato poder conversar, haber sobre todo tocado este tema, haber podido clarificar muchas de las cosas que se dicen, se escriben, se leen y muchas veces genera esta confusión. Yo solamente quiero mencionar que cuando se trata de coaching o de un coach y quieren contratar a un coach, es importante que ustedes puedan tener la seguridad de que ese coach ha sido certificado, debidamente formado, y no autodenominarse coach por tener ciertas habilidades comunicacionales y todo. Pero es importante haberse formado en el coaching. Nosotros tenemos instituciones a nivel internacional y universidades que nos respaldan nuestras formaciones. Hemos pasado por procesos bastante exhaustivos de revisión de nuestras currículas y todo. Entonces, tiene que haber una garantía. Tenemos que elevar el estándar de excelencia para que realmente se pueda trabajar con personas profesionales y no solamente personas que se aprovechan de esta popularidad de lo que es el coaching. Por eso yo siempre digo, el coaching está de moda, pero no es una moda. Está de moda porque es muy popular, ha crecido, ¿no? Pero no es una moda. ¿Por qué? Porque va a permanecer en el tiempo. Muchas gracias, Pastor Luis. Realmente Gracias, alegría. Bernabé. Muchísimas gracias. Un saludo para tu linda familia, a todo ese equipo que te acompaña y que sigan los éxitos. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Que Dios te Gracias, bendiga. igualmente. Gracias. Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este tu programa, la verdad que cambiará tu vida. Hoy hemos estado tratando un tema muy, pero muy interesante y en el cual creo que muchos hemos aclarado muchas dudas respecto acerca de lo que es el coaching. Y hoy no solamente hemos visto qué es y no es el coaching, sino también hemos visto la importancia del coaching y que no solo está limitado al tema empresarial, sino al tema personal. Hoy Bernabé, que es un coach de muchísimo tiempo, es un hombre muy experimentado y muy preparado para esto, nos está hablando acerca de esto. Pero que antes de terminar quiero hacer una pequeña reflexión. El coaching realmente está basado en el hecho de que la persona pueda tener una transformación auténtica. Y realmente cuando yo me ponía, cuando escuchaba a Bernabé, me ponía a pensar en el mejor de los coaches, que es el Señor Jesús. Él vino al mundo para que justamente nosotros nos diéramos cuenta de nuestra verdadera condición. Hablaban que el coach parte a partir del hecho de reconocer su verdadera condición. Hay muchas personas que dicen, no, yo estoy bien, y se quedan
en la condición de pobreza, de fracaso, de frustración, porque no reconocen su verdadera condición. Jesús, cuando vino al mundo, vino para que mostrarnos la verdadera condición en la cual está toda la humanidad. Ahora yo no voy a hablar del alma, voy a hablar del espíritu. La verdadera condición espiritual que estamos todos los hombres. Estamos perdidos y estamos enrumbados a una eternidad sin Dios, porque todos le hemos fallado a Dios, y fallar a Dios significa pecado, y la paga del pecado es la muerte. No solo física, sino eterna. Esto no es invención mía, no es invención de una iglesia, no es para meterles terror, sino para mostrarles y darles la oportunidad de que se den cuenta de la verdadera condición que está el hombre sin Dios. Todos estamos perdidos, dice la palabra. No hay ninguno justo, ninguno solo. No hay quien haga lo bueno. No, pero yo ayudo a los pobres. No es suficiente, porque tus pecados no son pagados con buenas obras. Tus pecados son pagados solo con la muerte física y espiritual. Y para eso vino Jesús, para presentar nuestra verdadera condición espiritual, que ninguna religión nos puede salvar, pero Él vino para darte la buena noticia. Para ti es imposible ser salvo, pero lo que es imposible para ti es posible para mí, dijo el Señor, y por eso murió. Muchas veces pensamos que Jesús murió porque lo agarraron en su cuarta hora. No, Él nació para morir, porque la paga del pecado es la muerte, y solo con muerte es pagado tus pecados. Por eso el que nunca pecó ocupó tu lugar y mi lugar en esa cruz, para que un día como hoy tú escuches esta noticia. Que hoy, si tú reconoces que tu condición espiritual realmente es una condición de perdición, no interesa las buenas cosas que hagas, la palabra dice no es por obras. Todos estamos perdidos rumbo al infierno. Y la única manera de ser salvos es apropiándonos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que es la paga de nuestros pecados, que es la nueva vida que tiene para ti hoy. Pero tienes que reconocer tu condición y tu necesidad de un auténtico cambio. Como decía Bernabé cuando hablaba de coaching, un cambio de adentro para afuera. No predicamos una religión, porque la religión solamente es un cambio superficial. La religión tiene que ver solamente con cambios de conducta, nosotros cambios de naturaleza. Una persona que no cambia su naturaleza va a hacer las cosas por obligación, y este cambio es temporal. Pero cuando una persona reconoce que necesita un cambio auténtico, está necesitando de Jesús. Y hoy Jesús quiere ser el mejor coach de tu vida. Quiere entregarte esa muerte, esa resurrección que Él sufrió, para que un día como hoy tú escuches este mensaje y tengas la oportunidad más grande de recibir a Jesús en tu corazón a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Te invito a que la hagas con tu boca y con tu corazón puesto en Jesús. Y repite así: Señor Jesús, hoy he comprendido mi verdadera condición espiritual, que soy pecador, y por ello estoy rumbo al infierno. Pero no me conformo con esta condición, porque sé que tú has venido a mi vida para salvarme, y yo me vuelvo a ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y para abrirte mi corazón y recibirte el día de hoy como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Señor, porque al recibirte en mi vida ya no me voy rumbo al infierno, sino tengo una vida contigo a partir de ahora. A partir de ahora voy a experimentar ese verdadero cambio que parte de adentro para afuera y que realmente va a dar frutos permanentes para que yo pueda disfrutar desde ahora de los beneficios de tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración por primera vez y quieres saber más acerca del propósito de Dios para tu vida, quieres conocer a ese gran coach que se llama Jesucristo, que es Redentor, Salvador, Libertador, y que Él quiere que ese cambio hoy se dé en tu vida y se ha dado, quiere guiarlo a partir de ahora, comunícate con nosotros al Ministerio Internacional Pan de Vida. Debe salir en este momento la dirección para que te puedas comunicar con nosotros. Está en Perú Pan de Vida, Gmail, y tenemos la web donde puedes comunicarte con nosotros y con gusto te vamos a poder atender. Vamos a orar por ti. Hay cursos gratis donde puedes conocer realmente a Jesús tal como Él es y los planes maravillosos que vienen para tu vida. Bueno, me despido de ti. Dios mediante, hasta el próximo miércoles. Nos vemos en tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida a través de Perfecta Radio TV, la señal de todos los continentes. Que Dios te bendiga. Perfecta Radio TV presentó su programa La Verdad que Cambiará Tu Vida, a cargo del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. A todos ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente.